estaba contando a todos los que nos están mirando por Instagram que el 21, 22 y 23 de junio se viene nuestro primer congreso sobre enfermedades poco frecuentes. Y bueno, queremos que nos cuentes cómo nació este hermoso proyecto que estamos gestando desde hace bastante tiempo. El congreso es enteramente culpa de Carlina, que nos metió en este baile. El congreso es una maravilla, la verdad es un congreso espectacular, estamos empezando con Tuti. Hacía falta, era necesario, tenía mucha razón Carlina en que teníamos que hacer un congreso, porque tenemos conocimientos que hemos logrado tamizar, elaborar desde nosotros como matriz intelectual, que no se ven en otros lados. Entonces, honestamente creo que es fantástico que estemos empezando estos 3 días muy fuertes de producción de políticas para todas las personas que tienen enfermedades poco frecuentes y sus familias. Pero en realidad es para el mundo, porque creo que muchas de las cosas que estamos trabajando en el Congreso en relación a las enfermedades poco frecuentes van a ser capitalizadas por la política sanitaria, por la gente que trabaja por la salud de la gente. Realmente es extraordinario, pero extraordinario el contenido del Congreso. Flori, ¿y qué sentís? ¿Cuál es el objetivo principal de este congreso? ¿Qué es lo que nos movió a realizarlo? El problema más grave que nosotros tenemos en el mundo de las enfermedades desatendidas hoy es el acceso a los tratamientos, pues los tratamientos están apareciendo, o sea, la ciencia está logrando dar respuestas a todas nuestras necesidades de nuevas terapéuticas, pero el problema más grave es que los tratamientos tienen precios altísimos y no todo el mundo participa de la producción de estos tratamientos. Entonces, estratégicamente también es muy importante que se democratice la producción, porque la medicina posgenómica no garantiza que vaya a haber para todos los genomas tratamientos de precisión. Entonces nosotros que tenemos la responsabilidad de nuestra gente, nuestras ancestrías, nuestra criollez, necesitamos tener una producción regional, seria, de tratamientos de avanzada. Y claramente lo que viene evidenciándose desde el mundo de la producción de los medicamentos de avanzada es que los precios van a ser altísimos si siguen como hasta ahora. Por supuesto, después las cosas van cambiando, los mercados se van acomodando. Pero como son muchas las terapias, hay que empezar a pensar en nuevas redes de producción. O sea, no alcanza, hay 8.000 patologías más o menos, y si pensamos que encima en esas patologías muchas no están consideradas, como por ejemplo los cánceres, cuando el cáncer es evaluado desde la perspectiva de la genómica del cáncer, si uno va a pensar en terapias de precisión, terapias personalizadas, realmente son muchísimos los tratamientos que vamos a tener que desarrollar. La humanidad va a tener que desarrollar mucha ciencia. Bueno, acá viene lo que siempre hablamos, esta importancia del costo, de la ley del costo de producción de los medicamentos, ¿no? Vos comentabas que son de altísimo precio, pero no sabemos y no accedemos nunca a cuál es el costo real de estos medicamentos para nuestras enfermedades. Absolutamente, Caro. Acá hemos estado viviendo todos estos años, creo que la pandemia va a modificar un poco todo esto. Mañana va a ser la cumbre de la Internacional Progresista por la democratización de las patentes de las vacunas, porque lo que se estuvo evaluando fue que a este ritmo tardaríamos años y años en tener a toda la población mundial vacunada contra la pandemia. Entonces, hay mucha buena, inteligente voluntad dando vueltas en relación a cambiar los modelos de producción de medicamentos. Creo que va a ser algo que va a beneficiar a todos de verdad. No estoy pensando en dejar afuera algún sector. Lo que pasa es que definitivamente también la industria va a tener que cambiar, que mutar. Estamos todos evolucionando. La pandemia nos está haciendo evolucionar. Fíjense que una de las personas que habló de poner en crisis el concepto de patente fue Biden, el presidente de los Estados Unidos. Yo me diría, qué raro. O sea, bueno, sí, evidentemente tenemos todos que hacer fuerza para cambiar el paradigma, para que la salud sea accesible para toda la humanidad. Solamente una mala persona puede no identificarse con este objetivo. Y en ese sentido nosotros somos de los que venimos bregando de la primera hora por una producción local de medicamentos, que eso no significa que no necesitemos a la industria privada, porque la verdad es que la necesitamos, pero hace falta pensar en red, pensar de una manera novedosa, constructiva, y modificar la historia de la economía de la salud
y de la política de la salud. Yo creo que nuestro Congreso va a traer mucha luz a un montón de temas que están apenas explorados. Más allá de que vamos a tener además desarrolladores de terapias nuevas con novedades impresionantes. O sea, en el Congreso vamos a tener, por ejemplo, a Botón Rosca, que es la persona que desarrolló esta novedad de la optogenética que salió en todos lados, en todo el mundo, pero que todavía no participó de ninguno de estos congresitos de salud, que es que, bueno, que con células, con proteínas fotosensibles de bacterias y de algas, logró devolverle la vista a un ojo humano ciego. Entonces, lo que se viene es una gran explosión de conocimiento y de cambio de paradigma. La discapacidad va a cambiar mucho en los próximos años. Fíjense que el Miami Project está avanzando tremendamente en relación a las lesiones medulares. Cada vez más se habla de recuperar el movimiento en gente que tenía lesiones medulares graves. Entonces tenemos que animarnos a pensar de la mano de la ciencia un futuro muy promisorio de cambio y de inclusión. Me parece fundamental lo que estás diciendo, pero te escucho, Flor, y digo, lo más importante creo que es llegar a poder sospechar todas estas patologías, ¿no? Necesitamos instruir a la comunidad médica y sobre todo a los estudiantes de medicina que empiecen a sospechar estas enfermedades que muchas veces nos cuesta tanto llegar al diagnóstico, y en ese momento de que se llega al diagnóstico se puede pensar en todas estas terapias, en todos estos tratamientos de los que estás hablando, pero si no tenemos lo principal, que son los diagnósticos, estamos fritos. Entonces creo que tenemos que trabajar mucho, y una de las cosas que trae este congreso es empezar a pensar, a trabajar en equipo, a implementar redes entre los profesionales de la salud, porque muchas veces los profesionales trabajan muy solos y necesitan de las organizaciones de pacientes, del Estado y de todo un equipo que los ayude a llegar a poder diagnosticar a estos pacientes, porque realmente sin diagnóstico es difícil pensar en un tratamiento. Absolutamente. Contanos, Flor, un poco, bueno, hablabas de oradores internacionales, sabemos que hay 20 oradores internacionales, 35 oradores nacionales. Bueno, ¿qué pasó? ¿De dónde, de qué partes del mundo nos van a hablar? El mundo entero está en red por la CEPOF, y eso es algo que por suerte venimos cabalgando hace rato, ¿no? La sensación de que somos una red viva de verdad. Las ponencias son de lo más variadas, de todos los continentes creo que tenemos oradores. Exactamente. Pero a mí justamente me encanta pensar en que somos tantos los argentinos y los latinoamericanos, porque no es que los pusimos para cumplir, los pusimos porque son geniales. Y porque creemos que es fantástico que nuestros ponentes nacionales y nuestros ponentes latinoamericanos puedan abrirse al mundo, dar cátedra, mostrar sus bondades y su genialidad. La verdad es que estábamos viendo ayer una charla que se organizó por el CONICET, donde un médico hablaba de la pseudociencia en el seno de la ciencia, ¿no? Cómo a veces se hacía pseudociencia desde el mismo mundo de la medicina. Y yo pensaba en nuestra pelea permanente en relación a la odisea diagnóstica. Y cuando un médico dice muy categóricamente, no es nada, es psicosomático, es una cosa de estrés, usted se lo está imaginando cómo no está haciendo ciencia, ¿no? Cómo no está haciendo ciencia verdaderamente. Yo creo que durante mucho tiempo se entendió el mundo de la salud como un mundo absolutamente técnico. O sea, este tipo en la charla del CONICET decía, los médicos somos técnicos, y yo no querría que un avión lo manejara el premio Nobel de la física, que entiende mejor por qué vuela un avión, que el piloto que estudió para eso. Entonces, yo no estoy diciendo que sea bueno que un biólogo genetista o que una persona que conceptualiza la política sanitaria se meta en el quirófano a operarte. Vos querés que te opere el mejor técnico, el cirujano es el mejor técnico. Pero tenemos una historia de darle todos los poderes a la gente del mundo de la medicina excesiva. Por ejemplo, es un delirio pensar que solamente pueden hacer política ejecutiva, que solamente pueden ser ministros en los ministerios de salud, médicos. ¿Por qué? ¿Desde cuándo una persona, por ser un muy buen médico, va a tener la mejor formación, la mejor capacitación en gestión sanitaria y en comprender los alcances del fenómeno? Bueno, todo esto está cambiando para bien, y hay que abrirse sin miedo. Entonces los pacientes, que creo que en algún momento va a ser fantástico ver que tengamos, quién sabe cuándo, un líder de paciente a cargo de una cartera ministerial de salud, ¿por qué no?
estamos armando esta preciosa red en la que logramos que la gente que hace los avances translacionales, que está investigando en el campo molecular el futuro de la producción de medicamentos, pueda ponerse a pensar junto a nosotros en la misma mesa, y a veces nos damos cuenta de que el mundo de la medicina se queda un poquito más atrás, porque está tan cargado de esa especie de prestigio excesivo vinculado a la certitud, que no pueden hacer ciencia, porque el exceso de certitud te complica para hacer ciencia. Y vos necesitas gente que quiera dudar si querés hacer ciencia. Entonces, nosotros proponemos que la formación de los médicos se fortalezca en relación a la sospecha, a la incertidumbre, a la sospecha, y a trabajar en equipo. El médico está siempre obligado, es como la historia de todas las fortalezas de los poderes son así. Cuando uno dice, bueno, se va a caer el patriarcado, genial que se caiga. Y uno de los que primeramente se van a liberar va a ser el varón medio, que está harto de estar solo jugando al láser, el macho en una de esas. No digo que necesariamente sea así, pero que seguramente le va a traer alguna felicidad insospechada. A los médicos les va a traer una felicidad insospechada perder un poco esa primacía y ese poder hegemónico. Porque la situación de trabajar en equipo es fantástica. Entonces, tener a un bioquímico, a un biólogo molecular, a un paciente experimentado en una mesa de trabajo, va a ser un alivio para un médico que siempre tiene que tener la razón, que siempre tiene que decir cosas, saberes constituidos, instituidos y cerrados. Vamos a necesitar nuevas camadas, generaciones de médicos que aprendan a dudar en equipo. Porque la verdad es que... Sí, perdóname. No, lo que quiero decir es justamente cómo va a ser tan importante que los médicos empiecen a trabajar en equipo, pero sobre todo que no te digan que no tenés nada cuando a lo mejor no saben qué es lo que te pasa. Cuando llega un paciente con síntomas que son inusuales, que son raros, que cuando el paciente cuenta no se entiende qué pasa, simplemente decir, no lo sé, pero anda a otro lugar. Ya con esa derivación estamos ganando tiempo, porque si el médico le dice, esto es psicosomático, estás estresado, fíjate qué está pasando en tu trabajo, el paciente se va de esa consulta sin una derivación. Entonces, eso es lo que necesitamos, que los médicos puedan empezar a trabajar en equipo y que puedan hacer estas derivaciones, porque realmente no tienen por qué saber todo. Sabemos que las enfermedades son 8.000, es imposible que un médico estudie 8.000 enfermedades porque no hay cabeza, pero sabemos que en la currícula universitaria a lo mejor se ven 800 entidades. Entonces, si se trabaja en equipo, esa es la manera, si no, no va a haber forma, ¿no? Ya, yo creo que cuando las minorías sexuales empezaron a armar la potencia, la generosa potencia de la revolución de las minorías posmodernas, cuando a fines de los 70 la gente empezó a decir, somos 3, somos 4, somos 5, después se enteraron todos de que eran muchos más, pero se vivían a sí mismos como minoría, y dijimos, bueno, respeto por nuestras minorías. Empezó una gran carrera sin límite por visibilizar lo pequeño, lo íntimo y volverlo respetable. Entonces, hoy asistimos maravillados al movimiento de las chicas, las mujeres hijas feministas que están haciendo los planteos respecto de cantando en las plazas del mundo el violador eres tú y parando los femicidios. Pero la verdad es que es mucho más profundo y amplio, o sea, es tan profundo y tan amplio en todo caso, que nos interpela y nos suma a todos. Los pacientes somos la mayoría, porque todas las personas en algún momento de su vida son pacientes, hombres y mujeres. O sea, el 100% de la humanidad tiene que ver con nuestra temática, con el lugar de los derechos de los pacientes. Porque nosotros lo que hablamos es del ser humano en situación de vulnerabilidad total, cuando está paciente. Y recomiendo enormemente leer el libro, un cuento genial que se llama Los 7 pisos, yo lo descubrí recién ayer, de Buzzati, una cosa extraordinaria. Bueno, la cuestión es que acá estamos en un momento en el que nosotros, que éramos una voz chiquitita, pero de la humanidad entera, empieza a hacerse escuchar. Y nadie debe perderse de la posibilidad de escuchar esa vocecita. Yo le ruego a la humanidad que tenga la humildad y la generosidad y el buen gusto y la buena educación de respetarnos, de empezar a escuchar a todo el mundo con respeto. Somos 4 millones de familias, Flor.
somos muchos. Los de enfermedades poco frecuentes, pero imagínate, si pensamos en los 40 millones de argentinos que en algún momento dado se sienten vulnerables, también ellos van a pasar por esa situación de que en algún momento dado no los respeten, que lleguen a la consulta y que el trato deshumanizado sea, no me venga con esas cosas, se va a desobedecer, se me retira del consultorio. Las cosas que escuchamos nosotros en nuestro trabajo a diario. Necesitamos un trato humanizado y respetuoso. Si el chico dice que le duele algo, le duele. Y nadie está autorizado para decir que no, porque lo que estamos hablando es de la experiencia suprema de la subjetividad. Entonces, si decimos que respetamos a la humanidad, si somos parte de la contemporaneidad psicoanalítica del universo, no podemos no creerle a una persona que dice, me duele, no puedo, no veo, no oigo, siento algo raro. De eso se trata todo lo que hacemos en ALAPA, de darle relevancia a lo más íntimo de la subjetividad de la humanidad en un contexto de respeto y de amor. Este congreso va a ser una bomba porque tiene mucho para extraer en términos sociológicos, psicológicos, sociopolíticos. Hay que sacarle el jugo a las charlas. Creo que es fundamental que la gente se anote, pero además que escuche, porque muchas veces nos anotamos en todas las cosas. Hay una oferta maravillosa de charlas online. Yo no sé si, porque es muy nuevo todo el tema de las charlas online, los congresos online, no nos hemos vuelto especialmente exigentes. Vale decir, uno anda por ahí, pasa, se mete en el Zoom de tal organización que tiene algo. Este congreso se hizo con mucho esfuerzo, con mucha inteligencia y con la voluntad de que sirva y que produzca así, lontano. Entonces, métanse y sáquenle el jugo, tomen nota. El objetivo Perdón, también decime. el objetivo también de este congreso es poder unir, porque siempre dijimos, tenemos que sentar a todos en la mesa redonda a trabajar. O sea, va a haber investigadores, comunidad médica, comunidad científica, va a estar el Estado, van a estar los pacientes, vamos a estar todos, y la industria, van a estar todos en la mesa sentados. Y eso es lo que necesitamos. Necesitamos armar una red, así como les estamos diciendo, para llegar a un diagnóstico se necesita que se trabaje en red, en la comunidad médica se necesita trabajar en red para lograr los diagnósticos, el acceso a los tratamientos, investigación. O sea, realmente hoy en día los pacientes, la comunidad de pacientes, somos una pieza fundamental, somos el ADN de los ensayos clínicos. O sea, sin nosotros realmente no se puede investigar. Y si nosotros no nos agrupamos y no comenzamos a armar estas redes de pacientes con cada patología, porque en tanto y en cuanto se vaya avanzando en los diagnósticos de precisión, muchas enfermedades prevalentes también van a ser poco frecuentes. Por ejemplo, hoy en día el cáncer, se accede al diagnóstico de precisión del cáncer y también es una enfermedad poco frecuente. Entonces, si no nos empezamos a agrupar, como estamos haciendo desde ALAPA desde hace tantos años, por patologías, y le mostramos a la ciencia, a los investigadores, que estamos agrupados, que somos un nicho de pacientes que puede cooperar en la ciencia, no van a salir nuestras drogas y no van a salir nuestros tratamientos. Por eso también es tan importante cuando conocemos a un paciente decirle, no te soltamos la mano, acá estamos, y armemos grupo, armemos redes, porque es la forma de conseguir los tratamientos, que nos conozcan, que sepan que existimos y que podemos cooperar. Mira, bueno, ¿qué más querés contar del Congreso, Flor? No, yo quería decir que hay una frase que me encanta de nuestro compañero, de Marcos Romano, que dice, nosotros queremos ser parte de la solución. O sea, no estamos reclamando, ayúdennos, que estamos, no, somos re parte de la solución. Y somos un aporte muy inteligente. Porque también hay que decir esto, las ONGs tienen, pobrecitas, el antecedente, pues somos siempre aquellos que no es por definición, ¿no? Nos definimos por la negativa, no somos el gobierno. Somos aquellos que tenemos la voluntad de armar algo en paralelo a lo que hacen los gobiernos. Muchas veces lo que se hace en paralelo a lo que hacen los gobiernos es una porquería. Entonces, la verdad es que hay una historia de improductividad bastante vinculada a las ONGs y de competitividad con los gobiernos. No es nuestro caso. O sea, yo creo honestamente que hay muchas organizaciones que adolecen de tener una estructura muy pobre, muy vieja, muy piramidal del poder. Nosotros en ALAPA somos una estructura súper moderna, súper ágil, súper informal, porque la verdad es que no nos interesa ninguna burocracia. No hay poderes así instituidos, gigantescos, la presidenta es súper verticalista, no. Trabajamos por comisiones y todos juntos y le damos lugar al que acaba de entrar como si hubiera estado toda la vida. Lo único que queremos es trabajar para cambiar todo aquello que funciona mal. Esa modernidad intrínseca de ALAPA, esa fenomenal fuerza de inteligencia y de talento que tiene ALAPA,
que se debe siempre a personas, porque eso no es casual. O sea, yo creo que nosotros somos un conjunto inteligente de personas, que hemos tenido la inteligencia de juntarnos con gente inteligente a armar a la APA. Esa maravilla ha logrado que hoy tengamos una estructura tremendamente ágil que puede pensar en este Congreso como una herramienta de trabajo. O sea, espera que me fui. ¿Me ves vos? Sí, te veo. Sí, sí. Pues yo no te... Me apareció algo raro, no importa. Y esa herramienta de trabajo es a futuro. O sea, nosotros este Congreso lo armamos para que le sirva a los médicos, para que le sirva a los investigadores, para que le sirva a las universidades, para que le sirva a los alumnos de las universidades de carreras vinculadas a las ciencias de la vida, para que le sirva a la gente de la política, para que le sirva a la gente que trabaja en la industria también, porque nosotros no creemos que es el malo de la película. No, son empresas. Las empresas es verdad que buscan ganancia, por supuesto, sí, como cualquier empresa del mundo capitalista. Y eso es verdad que puede quitar posibilidades de nobleza, pero invitémoslos, trabajemos con ellos, porque los necesitamos, que eso es lo que mucha gente del campo político no entiende. Sí necesitamos a los laboratorios y lo la si a alguien no le gusta, porque los necesitamos. Porque si vos tenés un chico que si no recibe una droga se muere, no le vengas a hacer un cuento ideologizado sobre lo perverso que es el laboratorio. El laboratorio podrá tener un montón de cosas, pero trabajar con él como para que la cosa cambie en todo caso. Todos podemos ser mejores, gobiernos, industrias, regulaciones, leyes, hagamos leyes en todo caso para que se transparentice, uso exprofeso la palabra transparentice, porque decir para que se transparente queda como en un lugar impersonal. Para que se transparentice es decir que alguien lo vuelva transparente de manera muy proactiva, el costo de producción de los medicamentos, para que no sea inmoral, porque los medicamentos son bienes sociales, más allá de que los laboratorios sean empresas, el fin primordial, que es la vida humana, está por encima de los objetivos de estas empresas comerciales, y tenemos que educar también a las industrias en ese sentido y modificar las leyes que haga falta modificar. Nosotros organizados somos un pulmón hermoso de amor. Yo quiero que nos acompañen, quiero que vengan y que se morfen todas las charlas porque están divinas, que no se pierdan inviten una. A todos, necesitamos eso, o sea, vamos a estar felices cuando el 23 nos digan hubo una audiencia increíble y se llenó de gente, y sobre todo sabemos que lo que va a pasar después del Congreso va a ser muy importante, porque realmente vamos a unir a todas estas fuerzas de las que estamos hablando y van a surgir muchísimos proyectos. De hecho, el Congreso es preproducido, es decir, que todas las charlas ya están pregrabadas para que tenga una mejor transmisión. Y ya haciendo las charlas, invitando a los oradores, surgieron un montón de proyectos. Entonces, realmente cuando se vea todo el Congreso, creo que van a surgir muchos proyectos y vamos a lograr sentar a todos los que queremos en la mesa de decisiones y que accedan los pacientes a los tratamientos. Totalmente. Y que el costo de producción realmente sea una ley que salga en algún futuro. Bueno, ¿cómo se inscriben al Congreso? cepof.org, se pueden inscribir profesionales de la salud con su matrícula y público en general. Inviten a todos, porque también, como siempre decimos... Es sin costo. Es sin costo, eso sí. Y también lo que siempre decimos, cuando uno se sienta a escuchar una charla y se siente identificado y dice, uy, a mí me pasó lo mismo, esa sensación de no estar solo. Hoy en día en la pandemia estamos todos solos en nuestras casas y a lo mejor yo tengo pacientes, yo soy psicóloga y tengo pacientes que antes de que empezara la pandemia recibieron un diagnóstico de una EPOF y no pudieron tener ese abrazo de un compañero paciente que le dijo, ya no estás solo, todo es virtual. Entonces, escuchar un congreso de pacientes, de médicos, decían, uy, lo que está diciendo el médico es lo que me pasa a mí, es una cuestión que alivia mucho, que nos fortalece y que no nos hace sentir solos. Y realmente en el mundo de la CEPOF se siente mucha soledad. A mí me pasó como paciente, pasaron muchos años de mi vida pensando que era la única que le pasaba esto, y realmente cuando conocí a otra persona que le pasaba lo mismo y que tenía sus mismos... hacía esas mismas mentiras piadosas de, por ejemplo, no ver algo y decir, ay, yo también le miento a la gente en la parada de colectivo. No saben lo que se siente, el alivio que es saber que uno cuenta como con un hermano de su patología. Entonces, para los pacientes va a ser muy importante escuchar el congreso y sentirse identificado. Bueno, cepof.org... Caro. Sí.
Te escucho, Flor. No, perdón, te interrumpí cuando estabas diciendo algo importante. No, estaba diciendo que no es solamente, la gente a veces no sabe que tiene una enfermedad poco frecuente. Piensen que aquel que no sabe qué es lo que tiene, si alguien tiene duda diagnóstica, es alguien de nuestra pandilla. Ujú. Entonces, si alguien tiene dudas sobre su diagnóstico, si se siente solo con alguna cuestión de salud, si siente que por ahí hay algo que no está del todo claro, que nos pasa permanentemente, que hay gente que tiene POF, o sea, el 70% de las personas. Ay, no se escucha, Flor. Se dejó de escuchar. ¿No se escucha? Ahí sí, ahí sí, ¿No ahí se sí. escucha? Trata de moverte. Ah, Ahí se escucha. Trata de moverte menos. me muevo menos, perdón. Digo que así como la ciencia es divertida cuando uno es chico y está en su casa con el juego de experimentos y demás, eh, nuestro trabajo acercando médicos y científicos y pensando cómo hacer para que un nene pueda recibir algo que le haga bien, es súper divertido y lindo, la inteligencia es ricotona. Entonces, yo creo que cada vez va a haber más gente haciendo aportes a la ciencia en la medida que se enamoren como nosotros de entender de qué se trata. Si nos volvemos así crípticos y jugamos a yo tengo un poder guardado, mi saber es único, nadie más lo tiene, y me lo guardo en el bolsillo, evidentemente no se lo hago divertido a nadie. Pero Tal cual. cuando uno entiende cómo es que funciona la cosa, es maravilloso. Ojalá en los colegios primarios y en los colegios secundarios empezaran a enamorar más a los chicos respecto a la ciencia, porque no los enamoran nada. La verdad que eh, a mí me sorprende a veces que haya gente que después de lo horrible que es cómo se dan las materias estas científicas en los colegios, quieran estudiar carreras científicas. Creo que es porque la vida es tan maravillosa que termina seduciendo igual, a pesar de la educación primaria y secundaria. Pero tenemos que lograr que la ciencia se transforme en un discurso accesible y de todos los días, que nos enamore y que podamos entre todos ayudar de verdad a ese único chico que tiene, porque un gel le salió apenas distinto, algo que no lo deja salir a jugar. Es Es así, responsabilidad de Flor. todos la felicidad de los Ujú. demás. Y Sí, como siempre decimos, cuando a uno le toca esto, o escucha, o cuando te toca en la vida tener este tipo de enfermedades o estar en búsqueda, es como que si se abriera algo que te dice, bueno, yo ya no me puedo hacer el tonto, yo tengo una responsabilidad ética sobre esta comunidad de pacientes. Y me parece que muchos de los que trabajamos en este tipo de asociaciones de pacientes y trabajamos en ALAPA, nos pasó eso realmente en la vida, nos dimos cuenta de que uno cuando lo vive y lo transita y se da cuenta de esto, no puede no tener un compromiso ético sobre la comunidad de pacientes, porque te atraviesa la vida y porque realmente es una responsabilidad. A mí